cuando hablamos de transporte, ya tenemos la parte conceptual con la necesidad que existe. En este caso, cuando hablamos de demanda del transporte, es la necesidad existente, ¿cierto? Relacionada con los viajes o con de un origen a un destino utilizando un modo. Este es el concepto, es uno de los conceptos generalizados del transporte. Va a ser muy importante entonces que ustedes y yo manejemos todos los días, digamos, en nuestra vida profesional, ese enfoque adecuado de que el transporte busca satisfacer ese tipo de necesidades. Desde esa perspectiva, entonces, cuando hablamos de estudios de transporte, es necesario pensar en dos grandes grupos, digamos, o en dos aspectos generales, la oferta y la demanda. Cuando hablamos de oferta, tiene que ver con la infraestructura disponible, la parte operativa, la parte obviamente relacionada con el control, el mismo orden o la misma organización que exista para que esa infraestructura funcione de la mejor manera, tanto señalización como dispositivos electrónicos, con la oferta, ¿cierto? La parte de mobiliario, la parte de pronto relacionada con facilidades para las autoridades de tránsito y del transporte, etcétera. Entonces, este tema de oferta está claramente definido. Parque automotor, ¿cierto? Número de sillas que tenemos de cada uno de los vehículos disponibles o de los buses, ¿sí? Y por otro lado, tenemos entonces lo que tiene que ver con la demanda. A transportar o de acuerdo a carga unitarizada, pues también el número de TEUs que tiene que ver con contenedores, por ejemplo, si fueran cargas en contenedores, ya sean de 20 pies o de 40 pies. Entonces, ¿cierto? Nosotros hablamos de número de pasajeros por hora, por hora sentido, es importante eso. Y pues obviamente son indicadores interesantes. En el caso del transporte público colectivo urbano, hablamos de índices de ocupación, ¿cierto? Hablamos también, y ojo que esto es muy importante, dentro de los sistemas de transporte masivo o sistemas integrados. En el caso de Bogotá, uno de los principales debates que se han suscitado históricamente y obviamente cuando se empezó a hablar de metro, que eh, pues no fue apenas hace unos años, sino estamos hablando de la década del 70, que se habló de una manera más seria del tema del metro, pues uno de los debates principales es que necesitamos atender obviamente a muchos más pasajeros, hay más viajes, obviamente más pasajeros hora sentido y hay más viajes en la ciudad por el crecimiento que ha tenido la ciudad, pero que necesitamos hacer esa atención de la manera más adecuada. Entonces, que habría que verificar cuáles son los corredores principales y entonces cuando hablamos de demanda, la demanda tiene que ver con eso, el número de pasajeros que nosotros vamos a atender o la toneladas total a transportar de acuerdo a cada corredor que vamos a definir, de acuerdo a cada punto, origen, destino o puntos de pronto de análisis relacionados de pronto en la región, en la ciudad, ¿cierto? Entonces, estos corredores van a tener que ser definidos teniendo en cuenta estos aspectos pues que vamos a mencionar hoy o algunos de los aspectos que vamos a mencionar hoy relacionados con la demanda. Desde el punto de vista de terminales de transporte, la demanda va a ser medida o va a ser determinada de una forma un poco distinta a como suele hacerse en transporte público colectivo urbano o en sistemas de transporte masivo. Cuando hablamos del enfoque de terminales de transporte es necesario entender que un terminal de transporte es un punto de intercambio modal. Es un punto que genera y atrae viajes, ¿cierto? Para todo el sistema de pronto de movilidad o como tal de análisis de esa movilidad de una ciudad o de un territorio, pero que además ese terminal se constituye en un centro de desarrollo y de apoyo a todo el proceso del transporte. Va a ser muy importante entonces que analicemos cuáles son esos componentes principales que interactúan con el entorno cuando hablamos de terminales y cómo estos se relacionan directamente con el estudio de la demanda. Entonces, hablar de demanda para terminales de transporte obliga a que hablemos del tipo de transporte, del tipo de transporte que nosotros estamos obviamente atendiendo, de qué tipo de terminal estamos hablando y obliga a que pensemos
el terminal de transporte como la parte de un todo, es decir, de un territorio, y que pensemos en el terminal como la parte de un sistema de movilidad, ¿cierto? Pero que a su vez ese terminal de transporte es un sistema, es decir, si bien es cierto, es parte de un gran sistema, el terminal de transporte es un sistema en sí, que tiene varios elementos que se interrelacionan entre sí para cumplir una función específica. Ese es el concepto de sistema, ¿cierto? Conjunto de elementos que se relacionan o se interrelacionan unos con otros con el fin de cumplir una función. Entonces va a ser muy importante que entendamos cuáles son los diferentes tipos de terminales que existen y obviamente partiendo de la definición de terminal, verificar cuál es el contexto de ese terminal y cómo se interrelaciona con ese contexto para poder así describir la demanda. Va a ser fundamental. Entonces, decimos que el terminal es un centro de intercambio modal. ¿Qué significa eso? Es un punto, como su nombre lo indica, en donde terminan los viajes o donde comienzan los viajes. Después discutiremos un poco más lo que tiene que ver con terminales de origen, destino, es decir, de origen como tal o de destino, o terminales de paso. Después hablaremos un poco más de eso, pero por lo pronto en esta presentación lo que quiero es decirles, digamos, en esta charla, digamos, en esta intervención, es que ustedes y yo conocemos los terminales de transporte como un punto en donde, o donde surge el viaje, desde donde inicia el viaje, o a donde culmina un viaje en un modo. Pero resulta que a partir de allí existen otros viajes, ¿cierto? Y obviamente se dan en otros modos, por eso hablamos de un centro de intercambio modal. Esa intermodalidad se da entre qué modos. Normalmente hablamos de un modo de transporte público, colectivo, intermunicipal, ¿cierto? Tipo carretero, modo carretero, y en ese punto existe, en ese terminal como tal, existe un intercambio modal. ¿Hacia dónde debe migrar o salir el pasajero que llega en esa terminal? Pues muy seguramente hacia un modo como el taxi, un modo como el transporte público colectivo urbano, modo a pie o modo bicicleta o modo automóvil particular, ya sea como conductor o como pasajero, dependiendo la situación, ¿cierto? Entonces, va a ser muy importante analizar el terminal como eso, como un centro de intercambio modal. Desde esa perspectiva, si miramos los tipos de terminales, habría que analizar cómo se da esa intermodalidad. Entonces, esa intermodalidad, ¿cómo se da? Va a ser muy importante que ustedes y yo analicemos los tipos de terminales para ello. Entonces, existen terminales de transporte público, colectivo, digamos, interurbano de pasajeros. O sea, terminales de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros. Ese es un nombre que pueden recibir los tipos de terminales. Otros terminales que son terminales interregionales o interurbanos de mercancías. Es otro tipo de terminales. Existen los terminales aéreos, ¿cierto? Llamados aeropuertos. Existen los terminales que llamamos nosotros marítimos o pues que son puertos o los terminales que tienen que ver pues que son los fluviales, ¿cierto? Que tienen que ver con los ríos. Son terminales obviamente que atienden el modo acuático por obviamente alguna de sus diferentes variaciones, ¿cierto? Va a ser muy importante entonces que analicemos el terminal de transporte como un todo, pero que analicemos que cada uno de los diferentes tipos de terminales, ¿cierto? Tienen unas características desde el punto de vista del territorio y del contexto. ¿Cuáles son esas características? Entonces vamos a mirar uno por uno rápidamente. Existen también, se me olvidaba decir, por ejemplo, hay unos puntos que se denominan las estaciones de llegada para el caso del transporte férreo, ¿cierto? Transporte ferroviario. Es un modo de transporte que también atiende tanto a carga como pasajeros. Existen unos puertos, ¿cierto? Solamente para carga, en el caso de transporte marítimo, pero existen unos puertos
en donde se atiende carga y pasajeros. Y en el caso de los que son de carga, también existen algunas variaciones según el tipo de carga que se esté manejando. Y se manejarán contenedores o se manejará de una manera diferente, digamos, las mercancías, por ejemplo, a granel, ¿sí? Se utilizarán diferentes elementos para el transporte allí. Bien, entonces ahora sí pasemos a analizar el concepto y el contexto como tal de la demanda en terminales de transporte, mirando las diferencias que existen en cada uno de los tipos de terminales. Entonces, cuando hablamos de el principal, digamos, tema que nos ocuparía por lo pronto, que es terminales terrestres de pasajeros, ¿cierto? Por carretera, obviamente intermunicipales. Estos terminales tienen unas características y es que deben ofrecer un acceso adecuado a los usuarios, unos servicios de venta de etiquetes, ¿cierto? Unas taquillas para poder acceder al servicio del transporte. Deben ofrecer unas oficinas y un mobiliario que sea muy útil para, obviamente, las empresas prestadoras del servicio de transporte, pero también para los usuarios. Deben también tener algunas zonas específicas, muy seguramente, como lo vemos, ustedes tal vez conocen el terminal Juana Velasco de Gallo de Tunja, conocen otros terminales en el país. Esos terminales deben ofrecer algunos espacios comerciales para los usuarios, ¿cierto? Y existen muy buenos ejemplos en diferentes lugares del mundo en donde podemos identificar el terminal como esa zona en donde no solo la persona espera para poder acceder a un servicio de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros, sino también puede acceder a servicios, no solamente espera, sino también acceder a servicios, restaurantes, puede llamarse sus servicios, compras de souvenirs, de otro tipo de temas, de elementos, pueden realizar consultas en temas de pronto de internet porque existe conectividad adecuada, pueden también entrar a zonas bancarias o hay servicios bancarios, etcétera. Es decir, que dentro del mismo terminal de transporte encontramos una especie de centro comercial, ¿cierto? Entonces les decía, ustedes conocen el de acá y conocen tal vez otros terminales. La idea es que un terminal pueda ofertar ese tipo de servicios al usuario, pero también la empresa o las empresas de transporte, las prestadoras de servicio de transporte intermunicipal de pasajeros por carretera, también deben acceder a algunos servicios. ¿Cuáles servicios? Por ejemplo, decíamos, taquillas para poder vender los tiquetes, oficinas para que apoyen el funcionamiento de sus temas administrativos, casino de conductores, una zona especial en donde se puedan realizar los exámenes de alcoholimetría y médicos para poder obviamente permitir que salgan cada uno de los viajes, zonas específicas de talleres en donde exista mantenimiento, donde puede darse un aparcamiento o un parque o estacionamiento de más largo tiempo, aparte obviamente del tiempo normal que deben durar los buses en las plataformas o bahías, de acuerdo a las empresas y a la distribución que tengan. Tendrán bahías, obviamente, como les digo, y plataformas para que los buses o los vehículos o el parque automotor pueda esperar en el momento en que deba ir a la zona en donde se genera el ascenso y descenso de pasajeros, o pueda esperar en su debido espacio para, obviamente, el momento en el que los pasajeros puedan ascender, ¿cierto? Dependiendo del tipo de operación que se esté llevando a cabo. Entonces, todos esos son los elementos que hacen parte de un terminal de transporte. Obviamente, unas oficinas operativas y de administración o de gerencia que tienen que ver más precisamente con esa parte de supervisión, esa parte directiva relacionada con el terminal de transporte y con todas las decisiones que deban llevarse a cabo para poder mantener en muy buen estado las diferentes instalaciones, muy bien aseadas, muy bien presentados los baños, que son servicios que deben encontrarse allí para los usuarios y obviamente para los conductores. En fin, un terminal de transporte de estas características debe tener todos estos elementos que obviamente conjugados pues van a garantizar que esto digamos con la parte de la oferta del terminal como tal, conjugados van a garantizar una muy buena prestación del servicio. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues hay que hablar de la demanda. Y ya la demanda entonces tiene que ver es con el número de usuarios que vamos a atender, el número de pasajeros. ¿Y cómo la estudiamos? Entonces la estudiamos a partir
de tres elementos generales. Ya habíamos visto algo de esto de previsión de la demanda, pero quiero nuevamente hacer énfasis en que el estudio para el tema de demanda no surge solamente de información secundaria, sino que hay que también hacer algunos estudios que llamamos nosotros en conjunto información primaria. La información secundaria, que es parte del insumo, pues ustedes la van a encontrar en seguramente estudios previamente realizados, las mismas bases de datos o estadísticas, las empresas de transporte reportan a la Superintendencia de Puertos y Transporte el tema de los pasajeros que transportan o de la mercancía que despachan, dependiendo de los tipos de terminales. Entonces, esos van a ser informaciones que para mí van a ser importantes, pero son de orden secundario. También vamos a saber, obviamente, cuál es la composición demográfica de la zona de la composición demográfica de la zona de estudio. Listo. Ya, ahora sí. Entonces, decíamos, la información demográfica es fundamental. ¿Cuál es la información demográfica? Todo lo relacionado con la población, ¿cierto? No es un secreto para nosotros que el cambio poblacional y obviamente la modificación en situaciones sociales de orden público y demás, pues van a generar alteraciones en la manera como se percibe el servicio de transporte y son retos que enfrentamos a manera de datos para poder analizar la demanda. La demanda nunca va a ser estacional o estacionaria o nunca va a ser rígida. La demanda va a modificarse con el tiempo. Cuando nosotros hablamos de demanda, es necesario pensar que no solamente son números de personas o toneladas a transportar, sino que cada una de esas personas o de esas toneladas o ese tipo de carga que compone ese número de toneladas a transportar, tienen unas características. ¿Qué características tienen? En el caso de las personas, una composición etaria a analizar en una zona o en un territorio nos lleva a pensar que esas personas tienen unas características como la edad, como el género, obviamente, como el estrato socioeconómico, el tipo de trabajo, las condiciones de salud, ¿cierto? La misma dificultad que puedan tener para realizar algún tipo de desplazamiento. Todo esto va a ser fundamental analizarlo, ¿cierto? Porque nosotros vamos a prestar un servicio. Pero también es muy importante que tengamos en cuenta, que la demanda también influye en la toma de decisiones respecto a el emplazamiento, que es la localización del terminal, y la manera como van a estar dispuestos los diferentes elementos, el tamaño como tal de la infraestructura, etcétera. Entonces la demanda va a definir en parte con la oferta que se pueda tener, ¿cierto? Estoy hablando del terminal, no de las empresas ni del servicio de transporte como tal, sino del terminal de transporte como ese centro de intercambio modal importante para dar muy buen servicio tanto a usuarios del servicio de transporte por parte de las empresas como a las empresas prestadoras de servicio de transporte. Entonces, decíamos que la demanda, primero la información secundaria la obtenemos a través de ese tipo de estudios, análisis socioeconómicos, sociodemográficos, importantísimo que tengamos en cuenta si existen estudios previos, pues obviamente con mayor razón poder consultarlos, verificar los mismos estudios de movilidad, los planes maestros de movilidad de las ciudades, de las zonas, de las regiones en donde nosotros estamos realizando nuestro proyecto de nuestro nuevo terminal de transporte o de la ampliación de un terminal de transporte. Entonces, toda esta información va a ser de tipo secundario. Lógicamente que también vamos a tener, como estamos hablando de demanda, pues la posibilidad de identificar la manera como se generan y se atraen los viajes. Entonces es muy importante acudiendo a pues verificar cuáles son los tipos de actividades que se desarrollan en el territorio, pues obtener toda la mayor cantidad posible de información secundaria al respecto. Bien,
Luego de tener una información secundaria, decíamos, y es importante aclararlo, decimos que después de tener esa información secundaria, es importante tomar una información primaria, y esa información primaria, ¿a dónde se consulta o con quién se obtiene? Pues la enfocamos hacia, prácticamente son dos actores principales, bueno, puede entrar un tercero, pero ese principal actor es el grupo de empresas prestadoras de servicio, ¿cierto? Que tanto tienen o tenían el anterior terminal o tienen, digamos, la ciudad actual como punto de origen o de destino o como punto de paso obligado. Y estas empresas pueden, de una u otra manera, pues suministrar toda la información necesaria que nos permita a nosotros tomar decisiones. Esa información sobre el número de pasajeros que están atendiendo. ¿Sí? Entonces, las empresas van a ser consultadas a través de instrumentos como la encuesta, la entrevista, se van a realizar obviamente pues, algunas, algunos estudios específicos a la documentación que ellos aportan para esa información secundaria, pero desde el punto de vista primario, esa encuesta y esa entrevista van a ser fundamentales a cada una de las empresas y obviamente allí entra a jugar un papel importante el concepto de preferencias reveladas y preferencias declaradas. Bien, para hacer ese tipo de encuestas, ¿cierto? Es importante que cuando estamos planteando estos escenarios, pues podamos identificar muy bien el instrumento para poder tomar esa información. Otro actor importante para poder recoger la información que tiene que ver con nuestra demanda del transporte en nuestros terminales o para un nuevo terminal o la ampliación de uno existente son los usuarios. Entonces va a ser muy importante tener en cuenta el tipo de usuarios que tenemos, obviamente en dónde se atraen y a dónde, digamos, hacia dónde, digamos, son los principales destinos, ¿cierto? En el caso de un terminal que tenga unas características de regional, por ejemplo, en el caso de Túnaja, el terminal Juana Velasco de Gallo, que entró en funcionamiento en diciembre del año de 2019, tiene esas características de un terminal regional. Y precisamente ese nuevo terminal pues obedecía como tal su construcción y la consecución del proyecto a una necesidad específica regional, que obviamente el centro principal y pues por ser la ciudad capital del departamento de Boyacá pues es Tunja, pero funciona de manera regional y hay que hacer ese análisis así porque varias de las empresas prestadoras de servicio de transporte precisamente vienen de esos municipios, de esas provincias y desde acá ya en la mayoría de empresas de transporte envían obviamente sus o prestan su servicio hacia diferentes destinos en otros departamentos, funcionando obviamente el terminal de transporte de Tunja, el Juan Velasco de Gallo, como eso que nosotros llamamos un terminal regional, ¿cierto? De esas características regionales. Entonces, a eso hago referencia. Entonces va a ser muy importante indagar con los usuarios haciendo algunas encuestas origen-destino, identificar a través de también escenarios, como decíamos, de preferencias reglas, pues cuáles serían los patrones actuales de viajes, pero también de preferencias declaradas respecto a los escenarios nuevos o escenarios en donde ellos pueden entrar a participar como usuarios, ¿cierto? ¿Esto para qué? Para identificar las dimensiones, la cantidad de usuarios que se tendría realmente en las empresas. Entonces, cruzando estas dos informaciones, tanto lo que oferta la empresa como información, como lo que oferta el usuario o los usuarios como información, cruzando estas dos cosas se pueden sacar conclusiones acerca de las necesidades reales para poder establecer un nuevo terminal de transporte o ampliar uno existente. También es muy importante entender que existen otros actores importantes dentro de la demanda, valga la redundancia allí, y es entender que esos actores son las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Autoridades locales como el alcalde, como el gobernador del departamento, la asamblea del departamento, en donde se encuentre la región, el consejo respectivo del municipio. A nivel legislativo existen unas restricciones en donde el municipio deberá participar de la administración de una u otra manera a través de alguna figura jurídica para poder obviamente ejercer. De acuerdo a nuestra legislación nacional en Colombia, se debe utilizar la sociedad de economía mixta
o una sociedad pública, o se puede directamente realizar la administración por parte de la entidad territorial. En este caso, una sociedad pública sería, por ejemplo, entre una alcaldía y una gobernación del departamento. Aquí, por ejemplo, se creó una sociedad pública para el nuevo terminal de transporte. En el caso del terminal Juan Velasco de Gallo, esta sociedad pública está conformada el 50% por el municipio de Tunja y el otro 50% está distribuido entre la gobernación de Boyacá y el Instituto Financiero de Boyacá. Siendo una sociedad pública, ellos podrían tomar la decisión de realizar o no un proceso de concesión, que fue lo que finalmente resultaron haciendo, para poder culminar con la obra respecto al tema de mobiliario y poner en servicio este nuevo terminal de transporte para el caso de Tunja, el Juan Velasco de Gallo. Entonces, existen muchos ejemplos en diferentes lugares del mundo, en donde son solamente los entes territoriales, es decir, el sector público, los que administran el terminal. Por eso va a ser muy importante el punto de vista de la prefectura, del ayuntamiento o de la alcaldía que llamamos ahora en Colombia, ¿cierto? Es muy importante que nosotros analicemos cuál es la visión que tiene a nivel nacional el gobierno respecto a ese tipo de obras y de proyectos. De acuerdo a eso también se van a definir dimensiones posteriormente, pero eso hace parte de la demanda porque todos estos proyectos no son financiados, digamos, solamente por privados. Para que funcione siendo financiado por un privado debería garantizarse una concesión y obviamente en algunos lugares se da, pero en términos generales es una posibilidad que puede existir, pero en términos generales el recurso principal viene del sector público. Por eso va a ser muy importante contar con la información de primera mano del sector público, identificar con ellos si realmente existen algunas necesidades especiales y pues cuáles son los correos principales a atender, los centros principales a conectar, ¿cierto? Todo esto ¿para qué? Porque nos va a permitir dimensionar no solamente las instalaciones, hablar de obviamente espacios para el terminal, sino identificar cuál es el punto más adecuado para realizar su emplazamiento o localización óptima. Ya posteriormente hablaremos del emplazamiento o de la localización óptima de terminales de transporte. En una próxima presentación haremos alusión a ello. Entonces, bien, decimos que entonces recapitulando, tres actores importantes. Primer actor, empresas de transporte público colectivo interurbano de pasajeros o prestadores del servicio de transporte de pasajeros por carretera, ¿cierto? Intermunicipal. Segundo, los usuarios, muy importante. Y tercero, autoridades, entes reguladores, algunas autoridades relacionadas con planeación, por ejemplo, nacional. Aquí en el caso del terminal de Tunja, pues fue muy importante la visión del Departamento Nacional de Planeación. Recordemos que fue el mayor porcentaje de inversión se hizo por parte del Sistema General de Regalías a través del proyecto presentado en el local regional y pues por ello fue importante la labor y estar de la mano con estas autoridades. Bien, estos son los principales actores para poder encuestar o de donde podemos nosotros tomar esa información de la demanda para nuestro nuevo terminal de transporte, en el caso específico de pasajeros. Haremos una alusión específica a lo que tiene que ver con terminales de mercancías o terminales de carga. Vamos a hablar de ese tipo de terminales posteriormente en una nueva charla o presentación, pero por el momento vamos a enfocarnos en los terminales de transporte terrestre por carretera a nivel interurbano. Listo. Bien. Hasta ahí, digamos que grosso modo lo que tiene que ver con la parte como teórica. Ahora viene una parte que corresponde a ustedes y que quiero que por favor la trabajemos de manera muy articulada y muy, ¿cómo se llamaría eso? La palabra es diligente. Viene un tema muy importante que es el identificar cuáles son los modelos posibles a ser utilizados para obtener la información en un estudio o para un estudio de demanda de un terminal de transporte de pasajeros por carretera interurbano, como digamos puede ser el estudio de demanda como tal, los instrumentos que necesitaríamos, ¿cierto? Entonces, el ejercicio va a ser el siguiente, ese ejercicio ya es de parte suya y va a empatar con la próxima clase al principio. La idea es que
cada uno de ustedes busque un modelo de encuesta de preferencia revelada, un modelo de encuesta de preferencia declarada, obviamente un estudio existente el que ustedes puedan encontrar relacionado con demanda para terminales de transporte interurbanos de pasajeros por carretera. Ese estudio ustedes lo van a mirar, lo van a analizar, van a verificar qué componentes pueda tener y lo mismo en la encuesta. La idea que vamos a tener con eso, ¿cuál es? Vamos a tener un foro abierto a partir de mañana en donde ustedes van a poder colocar esa información. O sea, colocar, encontramos estos elementos, en tal documento, tal. Vamos a participar. La idea es que lo hagamos de manera individual, entonces el foro va a quedar abierto desde esta noche para que mañana ustedes puedan acceder a él y puedan participar. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Todo claro? Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar hablando de otro tema brevemente, antes de desconectarnos, digamos, para que arranquen con sus actividades o continúen con las actividades de empezar a buscar. Vayan buscando esa información, pueden iniciar ahorita, porque pues, la idea es que participen en el foro mañana y puedan, ya habiendo leído la información, colocar un muy buen aporte. ¿Listo? Entonces, bien, cuando hablamos de demanda, vamos a pasar entonces a la siguiente parte del tema. Cuando hablamos de demanda del transporte y hablamos de demanda para terminales de transporte interurbano de pasajeros por carretera, se hace necesario identificar cuál es la estructura que tienen las empresas de transporte, las empresas prestadoras del servicio de transporte. Existen diferentes, digamos, modelos que se utilizan en los países para permitir la prestación del servicio por parte de las empresas y para dar viabilidad a que ellas hagan parte de un terminal, ¿cierto? Y existen también unas regulaciones respecto al funcionamiento del mismo terminal que deben tenerse en cuenta en el momento en que nosotros vamos a analizar cuál es el proceso de localizar el terminal, definir sus dimensiones y la manera como lo vamos a operar. Va a ser muy importante entonces entender que estas empresas prestadoras del servicio de transporte público interurbano por carretera para pasajeros, digamos, estas empresas tienen una estructura organizacional, pero que va a depender del tamaño de la empresa. Es por eso que en los terminales de transporte no se va a asignar de manera equitativa a las empresas los espacios, las zonas de taquilla, las salas de espera y las plataformas de ascenso y descenso de pasajeros, sino que se asignará de acuerdo al parque automotor que se tenga o al tamaño o las dimensiones de la empresa. Por eso es importante que analicemos cómo se distribuye la parte operativa en una empresa de transporte y la parte administrativa. En estas empresas es importante que nosotros tengamos en cuenta que existe una gerencia, unas subdirecciones o subgerencias de tipo operativo, otra parte administrativa, y en la parte operativa están encargados de todo lo que tiene que ver con manejar las frecuencias, el tema de atender, ¿cierto? Es decir, de ofertar el servicio como tal para que se atienda esa demanda. Esa parte operativa debe estar velando no solamente por las frecuencias que les mencionaba, sino también por el muy buen funcionamiento del parque automotor. Asimismo, debe garantizar de manera correlacional o de manera coordinada con la sugerencia administrativa que exista un muy buen recurso humano y este recurso humano debe sentirse adecuadamente tratado y debe estar siendo capacitado de manera continua. En la parte operativa se deben estar haciendo los controles respectivos para poder lograr el éxito en el tema de la prestación del servicio. ¿Por qué es importante decir esto? Porque las empresas tienen unas necesidades específicas de acuerdo a su tamaño, tanto del parque automotor como del número de empleados o de trabajadores que tengan, conductores, taquilleras o taquilleros, las personas encargadas de la parte publicitaria, hay apoyo específico en temas de seguridad en algunos casos, algunos temas comerciales o de publicidad. Entonces, de acuerdo al tamaño que tengan estas empresas, va a ser muy importante que se, digamos,
alguna otra manera se defina, ¿cierto?, cómo va a ser nuestro nuevo terminal de transporte. Asimismo, existe algo muy interesante y es que cuando se plantea un nuevo terminal o un terminal de transporte pasajero, la ampliación del mismo, las empresas prestadoras del servicio de transporte público colectivo urbano, ¿cierto? O las empresas prestadoras de servicio público individual urbano, ¿cierto? Para pasajeros, es decir, los buses y los taxis, y solo en términos coloquiales, que para nosotros no debe ser coloquial, como ingenieros en transporte, ¿cierto? No debemos acostumbrarnos a hablar de manera tan coloquial así cuando hablamos de estos temas técnicos. Entonces, para esas empresas prestadoras de esos servicios va a ser muy importante también tenerles en cuenta porque ellos van a garantizar al usuario final pues una adecuada prestación del servicio y a nosotros como digamos estudiosos, asesores, consultores en el proceso del estudio de demanda para un terminal, pues nos va a ser muy importante identificar ese tamaño también de ese parque automotor, esa manera de prestar el servicio por parte de esas empresas, con el fin de que nosotros podamos también dimensionar algunos aspectos de estacionamiento, de parqueo, de ascenso y descenso de pasajeros, de seguridad, para atender esa función o ese servicio que están prestando esas empresas, ¿cierto?, de transporte, pero que es conexo al terminal. Que recordemos que una de las funciones de los terminales, más adelante vamos a ver en otra charla, sobre las funciones específicas en los terminales de transporte de pasajeros. Pero una de las funciones es garantizar la seguridad de los usuarios y otra, garantizar que se brinde una adecuada interacción o un adecuado intercambio modal, es decir, que se dé una muy buena intermodalidad. Entonces, desde la perspectiva, va a ser importante que analicemos esas empresas que están prestando servicio y cómo, qué requerirían para poder realizar esa prestación de servicio en nuestras nuevas instalaciones o en lo nuevo que se está proyectando. Bien, la parte de las empresas de servicio de transporte público intermunicipal de pasajeros por carretera es importante analizarla desde la perspectiva jurídica. Entonces, la próxima clase vamos a hablar no solo de culminar la parte de la demanda, sino vamos dentro de ese proceso a entrarnos un poquitico a cómo funcionan las empresas prestadoras del servicio de transporte público intermunicipal por carretera. Porque de esa manera vamos a poder identificar algunas necesidades y vamos a ver cómo cierta información de lo que ellos suministran, pues es lo que nosotros requerimos para definir nuestra demanda para el terminal nuevo o para la ampliación del terminal de transporte que estemos estudiando. Bien, listo. No tenemos más que hablar por hoy, por lo pronto, digamos, ya a partir de la próxima ya arrancamos ya con unas diapositivas, unas cosas, y empezamos ya cogiendo ritmo, ¿cierto? Que ya tenemos, empezamos a coger un ritmo de lecturas, de participación, de socializar, etcétera, etcétera. Y pues obviamente las clases. ¿Listo? Entonces, por lo pronto, contesten ese foro que les digo que va a estar a partir de esta noche para que mañana lo contesten, relacionado con lo que les mencionaba. Hay otro foro que les puse en plataforma para que ustedes se presenten como estudiantes. Se presenten respecto a sus expectativas, respecto a sus experiencias. Por favor, contesten las preguntas que aparecen allí en ese foro, en la plataforma virtual. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, señor, todo claro. Sí, señor, quedó claro. Listo. Entonces, nos vemos la próxima clase. Por favor, les reitero, entren a los foros y estén pendientes ahí de la plataforma virtual. Y otra cosita. En este tiempito que se me pasaba, había indagado con algunos y algunos no han visto el video que les puse en la presentación del curso sobre el terminal de Medellín. Por favor, mírenlo. Mírenlo. No se los voy a presentar ahorita acá porque pues no sería lo adecuado. Lo correcto es que ustedes entren al link y lo miren. ¿Listo? Por favor, miren muy bien
De hecho, utilizaremos unos 5 minuticos en la próxima clase para discutir un poco de qué les llamó la atención de ese video. Dios los bendiga, entonces nos vemos en la próxima clase y por favor recuerden, entren a los foros, participen y vean mi material allí, vean el video sobre el terminal de Medellín. Dios los bendiga.